Bien, vamos a resolver la plantilla número 5 del libro de Futoshiki de nuestra colección Más allá del Sudoku. Bueno, para empezar, tenemos que, siguiendo los consejos prácticos de la sección básica, intentar ubicar los números extremos, ¿no? La unidad y en este caso el número 5. Por ejemplo, eh, podemos rápidamente, si analizamos la columna D, el número 5 no puede ir en la fila 5, no habría número para la derecha, tampoco en la fila 4 no habría número también para la derecha. Entonces 5 no puede ir ni en la fila 5 ni en la fila 4. Y tampoco en la fila 1, en la columna D. No habría número ni a izquierda ni a derecha. Conclusión, el número 5 se ubica en la fila 3, ¿no? En la columna D, fila 3, 5. No hay otra forma de ubicar el número 5 en esa columna. Bueno, si seguimos, tenemos por ejemplo entonces ahora seguimos con el número 5, pero en la columna A. En la columna A, 5 no puede ir en la fila 5, no habría número a la derecha, tampoco en la fila 4 no habría número a la derecha, tampoco en la fila 3 por simple repetición. Conclusión, el número 5 se ubica en la fila 2, en la columna A, fila 2, el número 5. Bien, ya hemos ubicado un par de números 5. Por ejemplo, si seguimos el análisis, por ejemplo en la fila 3, preguntémonos por la ubicación del número 4. 4 no puede ir en la columna A por simple repetición, tampoco en la columna B, pues en ese caso necesariamente tendría que ir en la columna B, en la fila 2, el número 5, y eso es una repetición en la fila, ¿no? Conclusión, el número 4 solo puede ubicarse en la fila 3, en la columna E, como acabamos de escribir, ¿no? En la columna E. Bien, entonces si seguimos analizando esta plantilla en la columna E. En la columna E, por ejemplo, el número 1 no puede ir en la fila 5, no habría número para la izquierda, tampoco en la fila 4, del mismo motivo, no habría número para la izquierda, tampoco en la fila 1 no habría número para la izquierda, en la columna D. Conclusión, el número 1 solo puede ubicarse en la fila 2, con la columna E, fila 2, el número 1. Bien, entonces ahí estamos avanzando. Por ejemplo, ahora, ¿qué está faltando en la fila 2? En la fila 2 están ubicados 1, 4 y 5, falta 2 y 3. Pero 3 no puede ubicarse en la columna C por repetición. Conclusión, 3 se ubica en la columna B, fila 2, y el número 2 donde la posición vacía, ¿no? En la columna C. 3, 2, ¿no? 2 en la columna C. Para completar la fila 2, ¿no? Para completar la fila 2. Bueno, entonces ahora, por ejemplo, analicemos este casillero de acá, ¿no? El casillero que se encuentra, que estamos remarcando en la fila 1, columna C. Este casillero que hemos remarcado en la fila 1, columna C, ¿no? O el casillero C1, ¿no? C1. Bueno, listo. Entonces preguntémonos por qué números pueden ir acá, ¿no? Por ejemplo, o en forma inversa, qué números no pueden ir ahí, ¿no? Bueno, no puede ir 1, evidentemente, pues no habría número para la derecha, ¿no? Tampoco 2 por repetición inmediata, tampoco 3 repetición inmediata y tampoco 4. ¿Sí? Entonces, en conclusión, en ese casillero que hemos remarcado, solo se puede ubicar el número 5, ¿no? Los otros 4 están prohibidos, entre comillas. Bueno, ya está, ¿no? Entonces, si seguimos acá analizando, por ejemplo, entonces ahora en la misma fila 1, con los números que están faltando. Falta 1, 2 y 3, ¿no? El número 3. A ver, 3 no puede ubicarse en la columna B, ¿sí? ¿De acuerdo? Y tampoco en la columna D.
¿no? Tampoco en la columna D. Pues si ubicamos 3 en la columna D en la fila 1, necesariamente en la columna E, como acá hay una relación de orden, 3 es menor que 4 y 5, pero 4 y 5 ya están ubicados, ¿no?, en la fila. Por lo tanto, en conclusión, recapitulando, 3 no puede ir en la columna B ni en la columna D, ¿sí?, ni en la columna D. Conclusión, el número 3 se ubica en la columna E, fila 1, columna E. Columna E, ¿sí? Listo, entonces ahí tenemos, hasta el momento hemos ubicado ya casi media plantilla. Entonces vamos a continuar, ¿no? Continuar ahora. Entonces, por ejemplo, podemos ubicar el número 5 en la fila 5, ¿no? No puede ir en la columna A, tampoco en la columna B, pues no habría número para en la columna B para la fila 4, no habría número acá, ¿no? Entonces 5 no puede ir en la columna A, ni en la columna B, ni en la columna C, ni en la columna D, ¿no? C y D por repetición, pues, ¿no? 5 no puede acá, tampoco acá. Conclusión, 5 se ubica en la columna E, ¿no? Completando la columna E de inmediato con el número 2, ¿no? Y también de inmediato en la columna E, 2 solo es mayor que 1, ¿no? Por lo tanto, en la columna E, fila 4, se ubica el número 1. 2 solo es mayor que 1. Bien, y ahí estamos, ¿no? Entonces, ubicando los números que nos falta ahora. Ajá, por ejemplo, el número 3 en la fila 4, ¿no? En la fila 4, el número 3 no puede ir en la columna B ni en la columna C. Conclusión, el número 3 se ubica en la columna A. Muy bien, 4. Bueno, si seguimos en esa fila, falta ubicar 4 y 5, pero 5 no puede ubicarse en la columna C por repetición. Conclusión, 5 se ubica en la columna B, y ya por descarte en la fila 4, el número 4 se ubica en la columna C. Y bueno, de inmediato podemos completar en la columna C con el número que está faltando, que es el número 1. Si seguimos así, por ejemplo, en la columna A está falta ubicar 1 y 2. 1 no puede ir en la fila 5 por el 1 que acabamos de escribir. Repetición. Conclusión, el número 1 se ubica en la fila 3. Y para completar la columna A, el número 2 se ubica en la fila 5. Muy bien, ya está. Bueno, por ejemplo, en la columna D está faltando ubicar 2 y 3, ¿no? 2 y 3 en la columna D. 2 no puede ir acá en la fila 5 por la repetición. Conclusión, 2 se ubica en la fila 1. Y completando la columna D, el número 3 se ubica en la fila 5. Ya solo queda completar. Entonces, a ver, en la fila 5, por ejemplo, falta el número 4, se ubica acá en la columna B, ¿no? El número 4 en la fila 5, el número 4 en la columna B, completando en la fila 3, por ejemplo, con el número 2, y respetando la relación de orden preestablecida, ¿no? 2 menor que 3 de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba 3 mayor que 2. Y para concluir, en la columna B y en la fila 1, el número que falta ubicar es el número 1. Listo, entonces con esto hemos completado la plantilla, y se observa que siempre al final aparecen los números del 1 al 5 en fila y en columna sin repetición. Y además se resuelven las relaciones de orden preestablecidas, se resuelven bien, ¿no? 2 menor que 4, 4 menor que 5, y de acá 5 mayor que 3, ¿no? Y acá 3 menor que 5, 1 menor que 2, y acá podemos leerlo de derecha a izquierda, 3 mayor que 2, 2 menor que 5. Entonces todas las relaciones de orden preestablecidas se han resuelto bien. Bueno, con esto entonces concluimos la resolución de la plantilla número 5 del libro de Futoshiki de nuestra colección Más allá del Sudoku. Gracias.